Y a partir de ahí, el cortisol, la adrenalina, todas las hormonas que van asociadas al estrés, el efecto beneficioso que hacen en el cuerpo, que es muy curioso, que el estrés nos vuelve como superhéroes, nos acelera el pensamiento, nos vuelve más fuertes, todo esto es curiosísimo, mejora el metabolismo también. Pero a partir de más o menos esa cantidad de días, ese efecto empieza a bajar hasta que se vuelve contrario, se vuelve negativo. Entonces nos quita fuerza, nos empieza a quitar agilidad mental, nos cansamos demasiado, ahí empieza a bajar el estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y todo esto es una cuestión hormonal. Si estás 2 semanas estresado, pues te has pasado un poco, pero es mucho mejor que estar un mes o 2 meses o un año, ¿no? Cuanto más avances en eso, el daño del estrés más se empieza a acumular, ¿no? Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Tenalmor. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Darío. Encantado de estar aquí. Que, por cierto, este podcast está triunfándolo, ¿no? En el poco tiempo que lleváis, así que un honor. Muchas gracias por el comentario. Además, sabes que he ido incidiendo desde el inicio, casi que pusimos funcionamiento el podcast. Queríamos contar con tu presencia y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Pues un gusto estar aquí. Me gustaría ir al inicio y que nos dijeras quién es Carlos Tenalmor. Carlos Tenalmor es un médico, especialista en psiquiatría, especialista en salud mental, un médico madrileño que hace 2 años decidió cambiar de vida radicalmente y mudarse a esta comunidad autónoma, Aragón, pero en las montañas, en los Pirineos, en el Valle de Benasque. Y por una serie de motivos personales y también un poco existenciales, decidí hacer ese cambio. Y desde allí lo que hago es, sobre todo, divulgar y trabajar en torno al tema del burnout laboral, del estrés laboral, que ahora habrá que definirlo porque mucha gente no sabe lo que es realmente. Y sobre todo lo que hago es ayudar a personas con exceso de estrés laboral, muchas de ellas emprendedores, y también divulgar sobre este tema, que eso lo hago todos los días, sobre todo en una newsletter que tengo en carlostenalmor.com, que ahí cada día de forma gratuita voy enviando mensajes, herramientas, historias inspiradoras para ayudar a las personas a llevar una vida más equilibrada. Y también hablo bastante de mi cambio de vida de la gran ciudad a vivir ahí en un valle perdido, que aunque todo el mundo pueda pensar que eso es garantía de vivir una vida sin estrés, hay que decir que no, porque muchas veces el estrés lo llevamos dentro. Esto sería un poco mi presentación resumida. Al final, cuando somos jóvenes, tenemos que empezar a decidir qué queremos estudiar o hacia dónde se quiere encaminar nuestra vida. ¿Tuviste claro desde el inicio que querías estudiar medicina? No, yo no soy un médico muy vocacional de primeras. De hecho, durante la carrera tuve mi primera crisis de burnout, realmente, que es un tipo de burnout o de estrés que te viene por falta de motivación, porque sientes que no estás en tu lugar, ¿no? Esto es algo que quema a muchas personas que están trabajando en algo, están dedicando energía a algo que no sienten que sea lo suyo. Y eso es un poco lo que me pasó a mí. Pero realmente yo sí que tengo mucha madera de médico. Lo que pasa es que en mi facultad la medicina que nos transmitían era una medicina pues muy deshumanizada, solo centrada en, digamos, en tratar al ser humano un poco como un objeto científico. Y eso a mí me desconectaba mucho porque yo quería tener contacto con personas y ayudar a las personas. Entonces al final de la carrera, en quinto de carrera, que yo estaba ahí que decía, bueno, ya continúo porque ya llevo 5 años de 6 o 4 años de 6, pero ahí me encontré a un mentor, a un maestro, ¿no? Un profesor que daba una asignatura que era Arqueología de la Medicina, o sea que poco que ver con la medicina en sí, y me ayudó a darme cuenta de que todo eso que yo sentía realmente estaba muy conectado con lo que los médicos a lo largo de la historia de la humanidad habían sentido, ¿no? Lo que pasa es que la formación que me estaban dando estaba muy desconectada de eso. Y entonces me di cuenta de que yo sí que quería ser médico, lo que pasa es que de una manera diferente a lo que me estaban enseñando. Y de hecho a partir de ahí, creé una actividad que era para estudiantes de medicina, para ayudarles a reconectar con la vocación. Y fue un momento muy bonito y de hecho pues, mis últimos años en la facultad estuvieron muy marcados por eso y con una conexión ya muy profunda con mi vocación y de hecho vivo muy conectado
con esa vocación de ayudar a las personas, hoy en día a través, sobre todo del campo de la salud mental, de esto del burnout, y muy a través de internet, digamos, porque yo estoy ahí en mi valle aislado, pero bueno, llego pues, a personas de muchos países, ¿no? Desde ahí. Nos has comentado que en tu 5.º año de carrera que tuviste ahí con una pequeña crisis existencial, ¿no? Pero sobre todo durante la etapa anterior, a lo largo de esos 5 años, ¿tenías una perspectiva clara de lo que querías que fuera luego tu desarrollo profesional? No, realmente no. Yo entré en la carrera y porque sabía que me gustaba ayudar a la gente y que me gustaba la ciencia. Y dije, bueno, pues medicina es una buena mezcla. También me planteé psicología, filosofía. Mis padres ya se encargaron de que eligiera medicina de entre esas opciones, porque podía, ¿no? Y no tenía mucha idea de dónde iba a acabar. De hecho, en la propia facultad, vamos, a los estudiantes de medicina lo que nos venden es pues, que acabe siendo funcionario, que ese es el gran destino del médico, ¿no? Tener una plaza en un gran hospital. Y yo ya en esa época eso no me convencía demasiado, ¿no? Porque lo veía demasiado poco libre, que digamos que eso es algo que caracteriza ahora mi manera de trabajar, ¿no? Yo me veía ahí encerrado en el mismo sitio toda la vida y no me gustaba. Y bueno, pues esto es algo que nos pasa a las personas a veces, que nos proponen un camino y no nos conecta y ahí incluso puedes pensar que eres tú el que tiene el problema, que es lo que yo estuve, digamos, viviendo bastantes años, ¿no? Durante la facultad, ¿no? Como diciendo, es que no estoy hecho para ser médico o soy un vago porque no quiero acabar siendo adjunto en un hospital, ¿no? ¿Qué me pasa? Y todo eso también era parte del problema. Muchas veces yo sí que tengo, por mi propia experiencia, veo que hay amigos míos o conocidos que se dedican, por ejemplo, pues a la psicología, que han tenido inquietudes por cosas que les sucedían a ellos mismos. En tu caso te has especializado en el estrés o en el burnout. ¿Es por una propia experiencia, por una inquietud que te generaba bajo tus propias experiencias o es simplemente que te has querido ir especializando poco a poco en esa materia? No, lo primero totalmente. Yo soy bastante workahólico. Esto es una adicción, ¿no? Que, como decía el otro día una persona que está haciendo un programa que tengo para el burnout, decía, hasta que no has recaído en una adicción no estás seguro de que la tienes, ¿no? Bueno, es una frase que dijo que me pareció muy llamativa. Las personas que nos gusta trabajar y que nos gusta también un poco la aventura y el estrés, pues, bueno, tenemos que tener cuidado y tenemos que cuidar eso especialmente, como es mi caso. Entonces yo sufrí varias crisis de burnout a lo largo de, pues, bueno, de mi vida. La última, afortunadamente, ya hace unos años, que fue... Bueno, tuve una grande, fue cuando estuve trabajando en un gran hospital en Madrid. Y ahí sufrí este burnout que tenemos los sanitarios y los médicos muchas veces, de desgaste físico enorme, hacer guardias, no dormir, combinar varias guardias en la misma semana. También la frustración de sentir que podrías ayudar a la gente con las herramientas que tienes, pero que no tienes tiempo, que no tienes recursos. Bueno, todo esto me quemó muchísimo. Y por eso luego decidí salir de la sanidad pública y emprender y crear mi propia consulta, pensando que eso me iba a liberar del estrés y mi sorpresa fue que no. De hecho, ahí tuve mi peor crisis de burnout después de esto. O sea, cuando empecé a emprender, porque claro, de repente pues, me vi siendo autónomo, teniendo que gestionar mis agendas, teniendo que aprender a vender, a captar clientes, teniendo que aprender a hacer marketing, bueno, en fin, un montonazo de cosas, todo el tema fiscal, y ahí sí que tuve una crisis enorme, que de hecho acabó... O sea, en esa crisis tuve una hernia lumbar que me salió de repente y estuve sin poder caminar como 2 meses, o sea, fue duro. Y de hecho llegué a rozar la sintomatología depresiva, o sea que fue una crisis gorda de burnout y era pues totalmente de cansancio laboral, ¿no? de agotamiento laboral. Y entonces después de esa crisis, que yo ya era psiquiatra y ya era psicoterapeuta, me di cuenta de que a los profesionales sanitarios es que no nos transmiten la idea de que eso te puede pasar, ¿no? Y ni siquiera nosotros tenemos la formación para prevenir eso. Y a partir de ahí empecé a ayudar a otras personas con este tema, especialmente a sanitarios al principio. Y luego ya con el paso de los años, según fui especializándome más en este campo y entendiéndolo más, me empecé a dar cuenta de que le pasaba obviamente a todos los demás profesionales también.
y me empecé a abrir, ¿no?, a todo el campo profesional. Y de hecho ahora, pues por supuesto trabajo con sanitarios también, pero vamos, son una minoría comparado con, a lo mejor incluso con otros sectores, ¿no? Has tocado la parcela de la ansiedad y de la depresión, has dicho que llegaste a rozar esta segunda. Sí. Me gustaría dejar claro y que nos explicaras la diferencia entre las dos, porque muchas veces hay personas que no se encuentran bien, tanto en el emprendimiento como en su propia vida personal, y es como que no se sabe detectar exactamente cuál es la diferencia entre ellas dos o cuál de las dos nos puede estar sucediendo. Sí, la depresión no es fácil porque la psiquiatría muchas veces pretende, digamos, separar un campo con vallas en medio, que son vallas artificiales que ponemos los médicos para intentar entender una realidad que no es nada sencilla. Pero bueno, lo más clave, ¿no?, es que la depresión cursa con un descenso del estado de ánimo, un descenso de los niveles de energía, y puede llegar incluso a el estado de ánimo y de vacío existencial puede ser tan grande que la persona piense en suicidarse o en que la vida no tiene sentido. Y la ansiedad es una hiperactivación del sistema simpático, ¿no? Es un exceso de activación del cuerpo, como un exceso de estado de alerta que te lleva a vivir sobre todo mucho miedo, mucha angustia y mucha hiperactivación. Obviamente las dos se pueden dar juntas. O sea, de hecho, la gente con depresión suele tener ansiedad también. Es bastante frecuente. Pero también se puede dar la ansiedad solo por separado o que te dé un día, ¿no?, un episodio puntual y que ya no te vuelva a dar más o que te dé de vez en cuando, ¿no? Hay gente que es verdad que tiene lo que se llama ansiedad generalizada, que la tiene constantemente. Y, por cierto, comentando esto, me doy cuenta que no hemos definido lo que es el burnout. Yo creo que sería ahora importante. Es que iba ahora detrás. Iba detrás ahora. Fenomenal. Sí, iba detrás ahí. Podemos decir que, por ejemplo, en la ansiedad es un poco la mirada hacia adelante, esa ansia que tenemos, ese miedo que nos puede dar lo que nos puede venir, y la depresión es un poco más la mirada hacia atrás. Hacia el pasado. Sí, esto es algo que se suele decir, que las personas que tienden a pensar más en el futuro suelen ser más ansiosas, las que tienden a mirar más al pasado suelen ser más melancólicas, pero bueno, esto es un poco más algo como, pues un poco cultural que realmente psicopatológico, ¿no?, científicamente. Pero en general puede ser esa la tendencia. Y aún así las personas depresivas ven el futuro muy negro también, ¿no? O tienden a preocuparse por el futuro porque lo ven sin sentido, sin esperanza, ¿no?, las personas que están en depresión. Que obviamente la depresión es un episodio, no tiene por qué ser toda la vida así, ¿no? Sobre todo si se trata adecuadamente, claro. Volviendo al burnout, me gustaría que nos explicara si el estrés laboral es lo mismo que el burnout, y si no es lo mismo, ¿en qué se diferenciaría? Claro. Esto es muy importante para entenderlo, porque el burnout sería la enfermedad del estrés. O sea, es decir, es la consecuencia del estrés crónico, el estrés excesivo y sostenido en el tiempo, en el cuerpo y la mente de las personas. Entonces son cosas diferentes, pero están muy relacionadas, porque el burnout aparece cuando el estrés es sostenido y es excesivo. Entonces, el estrés laboral es pues, que tú estés estresado por tu trabajo, te puede dar un día de estrés porque tienes ahí un pico de trabajo, un embudo o lo que sea, o se puede mantener en el tiempo. Si se va manteniendo en el tiempo, empiezan a aparecer los síntomas del burnout. Que para que lo entendamos, ese estrés que vivimos cuando estamos trabajando pues produce una activación, no me quiero poner muy técnico porque además tampoco es necesario, pero bueno, es una hiperactivación del sistema simpático, como he mencionado antes, que es una parte de nuestro sistema nervioso que nos pone en ese estado de alerta, de lucha, ¿no?, de reto, que es un estado súper sano y súper necesario. O sea, es bueno cada día tener un pequeño reto que te active un poco ese estrés, ese sistema simpático, pero que luego ya desconectes, digamos, que sea un poco. ¿Qué pasa con el burnout? Que ese estado se mantiene demasiado tiempo sin descanso y demasiado intenso.
Esto, pues como decía antes, es muy frecuente en emprendedores, como me pasó a mí en su momento, porque entras en un estado de alerta que tienes que tener un montón de cosas en mente, un montón de cosas bajo control, te sientes en peligro porque todo depende de ti, ¿no? No es pues como cuando, pues eso, tienes tu nómina y dices, bueno, pueden ir las cosas peor, pero la nómina me va a llegar, ¿no? Un emprendedor, no. Entonces tienes muchas cosas que te generan mucho estado de alerta. Y entonces ahí empieza a aparecer el burnout. Y el burnout tiene, según la Organización Mundial de la Salud, tiene 3 bloques de síntomas, ¿vale? Y esto es importante, que estamos hablando de una enfermedad que está en la clasificación internacional de las enfermedades. O sea, no es pues una cosa así que nos hayamos inventado, sino que tiene una entidad y cada vez es más sólida, de hecho, esta entidad. Entonces, estos 3 bloques de síntomas, por un lado, son el cansancio excesivo, el agotamiento, cuando ya te empiezas a despertar por las mañanas y te cuesta levantarte de la cama y no tienes energía para hacer tus actividades del día a día. Y a este agotamiento se le suma un agotamiento mental, que aquí es cuando las personas empiezan a notar que les cuesta concentrarse cada vez más, les cuesta centrar la atención, mantener el foco, y todo se le empieza a hacer. Pues cada tarea le va costando cada vez más energía. Ese agotamiento, si sigue, si continúa, empieza a producir enfermedades físicas, ya que ya se salen un poco del burnout, pero que están muy relacionadas. Y en este sentido yo he visto de todo, desde yéndome a lo más dramático, infartos de corazón por hipertensión mantenida en el tiempo, entonces al final acaba fallando el corazón, problemas de piel, problemas autoinmunes, problemas digestivos, muchísimos, todos causados por el estrés, porque el estrés al final crónico pues es tóxico para el cuerpo. Esto sería un bloque de síntomas. Luego tenemos otro bloque que es muy característico del burnout, que es lo que se llama la desconexión o la despersonalización, que es cuando las personas empiezan a darles igual su trabajo, o sea, algo que a lo mejor antes les causaba ilusión y tenían mucho interés en que saliera adelante. Como están sufriendo tanto por el trabajo, empiezan a desconectarse emocionalmente. Y esa desconexión lleva, pues, por ejemplo, a veces a la irritación, a que a lo mejor, por ejemplo, tus clientes, esas personas a las que tú querías ayudar antes, te empiezan a parecer que son un problema, te empiezas a irritar con ellos o con la gente de tu oficina, o incluso al final esa irritación pues acaba llegando a tus seres queridos, a tu familia, ¿no? Porque ya estás irritado constantemente. Y por último tendríamos la falta de realización personal, o también lo llaman esto falta de eficacia, que es cuando ya no te llena nada tu trabajo y entonces además sientes que no estás aportando nada, ¿no? Como que no estás siendo eficaz, que a veces esto es subjetivo, o sea, no es real, pero a veces sí que es real porque ya estás tan quemado que ya rindes muchísimo menos. Entonces, claro, estos 3 ítems, estos 3 bloques son muy diferentes del estrés laboral, ¿no? Respondiendo a tu pregunta inicial, ¿no? Hay una serie de elementos que son muy específicos y que cuando aparecen, que no tienen que aparecer los 3 juntos, pues ahí estamos hablando de burnout laboral, ¿no? De síndrome del trabajador quemado. Bueno, yo en mi forma de pensar, yo creo que el estrés en sí es bueno, o sea, me refiero, es bueno cuando es un estrés que es medido, que tú te estás enfocando, que si estás haciendo ejercicio, estás estresando de alguna forma el cuerpo, o tú estás realizando un nuevo proyecto, estás saliendo de tu zona de confort y tú te sientes incómodo, tienes un estrés. Y lo que podemos considerar es que si se alarga en el tiempo, o sea, que a tu cuerpo no le da tiempo a reponerse, es cuando sería nocivo. Exacto. O sea, el estrés es necesario. O sea, es necesario para estar bien. De hecho, si aquí aparece esta curva de la hormesis, ¿no? La curva del estrés, que bueno, resumiendo es que demasiado poco estrés es dañino para el cuerpo y te acabas deprimiendo y igual te puedes quemar también por falta de estrés, por falta de motivación. Pero demasiado estrés también es nocivo para el cuerpo. Entonces tienes que tener el equilibrio correcto en el que tengas retos, en el que tengas motivaciones, que de vez en cuando a lo mejor haya algo que te active un poquito más. Pero la clave es aprender a desconectar. Porque cuando desconectas es cuando tu cuerpo se relaja, entra un poco en modo de recuperación y se prepara, digamos, para el día siguiente estar bien. Entonces es fundamental. Esto es algo básico, aprender a desconectar, y es algo que especialmente a los emprendedores
nos cuesta o lo tenemos más difícil porque no tenemos un horario establecido que nos pongan desde arriba, ¿no? El horario te lo pones tú, los objetivos te los pones tú, el crecimiento es infinito, siempre vas a poder hacer más cosas o no sé, ¿no? Yo a la gente que tiene podcast le digo, pues si en vez de 1 a la semana grabas 2, vas a avanzar más rápido, claro, o 3 o 10, ¿no? O sea que tú te tienes que poner el límite, ¿no? Y esto para cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, pero es clave saber desconectar, ¿no? Porque cuando nuestro cuerpo está en ese modo de activación que necesita, igualmente necesita el modo de desconexión para recargar pilas, ¿no? Que esto me puedo poner más técnico, pues tiene que ver con el sistema parasimpático y demás, que ahí entra el modo de regeneración celular también. Bueno, es una necesidad y yo lo que veo es que muchos emprendedores que vienen a consultarme, pues uno de los problemas que tienen es que llevan años sin desconectar. Entonces, claro, el estrés crónico acumulado es brutal, ¿no? En ese momento, pero incluso gente que seguro que habrás conocido tú, gente que pues no se coge vacaciones en 5 años, en 10 años, ¿no? Este tipo de cosas. Espero que no sea tu caso. Te veo ahí con esa. Pero bueno, o sea, hay que aprender a desconectar en la medida en la que podamos, pero bueno, que es una necesidad básica. Has ido detallando un poco las fases que yo creo que tiene un emprendedor cuando tú empiezas tu propio proyecto. No tienes vacaciones o tienes muy limitados los tiempos de vacaciones, no te lo permites porque estás muy enfocado en tu proyecto. Yo creo que hay muchos que conforme pasa el tiempo vamos a nuestra forma, pues creando una serie de procesos de decir el fin de semana no puedo trabajar, el fin de semana no estoy pendiente de si me llega un mail o no, o incluso pues a partir de tal hora entre semana desconecto las notificaciones, le quito el sonido al móvil. Claro. Pero hay algunas técnicas que tú directamente hayas trabajado, aconsejes con clientes o con pacientes que has podido tener que se puedan aplicar, porque al final estoy diciendo procesos o técnicas caseras. Sí. De aplicación. Claro. A ver, todas esas técnicas son súper valiosas y yo las trabajo y las utilizamos. Pero hay que entender la raíz del problema, ¿no? Porque si tú le dices a alguien, pues, oye, tienes que, a partir de las 7 todos los días, desconectar. Dice, vale, lo entiendo, pero luego no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque dentro de su mente eso no es prioritario, por ejemplo. O podemos irnos más profundo. Dentro de su mente, a lo mejor esa persona tiene miedo. Que si lo hace, su negocio se va a ir al traste. A lo mejor es un miedo irracional. O a lo mejor, ya vamos más profundo aún, tiene que ver con que es una persona muy autoexigente, que si no está todo el rato sintiendo que está haciendo algo, se siente mal, ¿no? O se siente culpable. Me aparece una emoción muy importante en todo esto, que es la culpa. Cuando intentamos desconectar, muchas veces nos sentimos culpables porque estamos acostumbrados a no desconectar nunca, ¿no? Y hay algo en nuestra cabeza que nos está diciendo que está mal hacer eso, que está mal cuidarnos, que está mal desconectar. Entonces, claro, yo en el programa que tengo para el burnout vamos a esas profundidades, digamos, a ayudar a la persona que entienda que cada caso es diferente, qué hay dentro de él, qué mecanismos están sucediendo en su mente, que aunque ella sabe de sobra que tiene que desconectar, no lo está haciendo, ¿no? Y bueno, y ahí todo este programa que tengo, ¿no? Pues es un proceso como de bombardeo de la mente, ayudando a las personas a que en un proceso bastante corto en términos de tiempo, porque dura 3 meses, pueda hacer todos los cambios suficientes para salir del burnout e incluso no volver a recaer nunca porque ya va a tener las herramientas necesarias. Entonces, esto que comentabas es importante, sin duda. Pues ponerse por ejemplo, ponerse un horario es una herramienta, un tip muy clave, ¿no? Si nadie te está poniendo el horario externamente, póntelo tú. De hecho, eso es lo bonito de ser emprendedor o de ser autónomo, que te puedes poner tu horario y decidir como, oye, pues a mí me va bien ir al gimnasio por la mañana, pues intento trabajar más tarde. O me voy a dar un paseo por la noche o por la tarde y nadie me puede decir que no, ¿no? Entonces, con esa libertad que tenemos, ponernos nuestras normas. Y también para eso, obviamente, te tienes que conocer y entender cuáles son tus necesidades, que eso también es muy importante, ¿no?
A ver, has hablado de una cosa que es primordial, ¿no? Que son las prioridades. Claro. Al final, si tú no tienes clara tu orden de prioridades, al final vas a priorizar constantemente en tu caso en el emprendimiento, o en el caso de un trabajador, pues el trabajo que tenga. A mí me sucedió, por ejemplo, que me cambiaron las prioridades pues, por mi mujer y por mis hijos. Y entonces a partir de ahí tuve claro de que no podía seguir haciéndolo de la misma forma que lo estaba haciendo y que tenía que haber ese orden de prioridades. En referencia a eso, al final una de las bases puede ser que la gente sí que se le haga un escalafón de cuáles son sus verdaderas prioridades para que pueda graduarlo y para que pueda poner un orden, ¿no? En esa parcela. Claro, esto es fundamental, ¿no? El conectar con esas prioridades. Y como bien dices, cuando aparecen hijos, pues el emprendedor se ve obligado a adaptarse. Pero a la vez, muchas veces, ya me lo encuentro mucho, los hijos son la gota que colma el vaso para que acaben con un burnout ya bastante importante y ahí piden ayuda, ¿no? Los que piden ayuda, obviamente, porque algunos no la piden nunca, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto de las prioridades... lo que yo me encuentro es que muchas personas, tú les preguntas y ya las saben. Te dicen, no, pues sí, mis hijos, mi pareja, cuidarme, mi salud. Pero yo siempre digo, si quieres saber cuáles son tus prioridades, mira tu agenda, no mires lo que piensas, porque ahí está la realidad, ¿no? En la realidad de tu vida. Y ahí es donde entra un poco esto que te he dicho de que hay que hacer ahí un trabajo mental un poquito más profundo o una reflexión un poquito más profunda para que las personas adapten lo que realmente piensan a lo que hacen, ¿no? En su vida. Y este proceso no es tan sencillo porque tenemos una inercia, también hay una inercia social y ya te digo, en nuestra propia mente tenemos partes de nuestra mente que nos están obligando a ir por ese camino, incluso aunque luego no sea el que queremos, pero acabamos yendo por ahí. De hecho, una de las claves que yo digo siempre para llevar una vida equilibrada es que tienes que estar en conexión contigo mismo. O sea, tienes que estar en contacto con lo que realmente quieres, que no es tan fácil. O sea, de hecho, yo creo que es uno de los mayores retos de la vida saber qué es lo que quieres de verdad, porque nosotros nacemos y ya tenemos un plan establecido sobre lo que vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Yo, pues eso, por ejemplo, mi plan a mí establecido era que haberme quedado en Madrid, que tenía mi consulta ahí en el centro de Madrid, me iba súper bien, o sea, ya la inercia era, ya lo tienes hecho. Pero eso no me estaba llenando, o sea, de hecho me estaba llevando a no estar bien, ¿no? Y a estar mal a nivel de salud. Entonces, bueno, el poder pararte y decir, yo quiero otra cosa, que no tiene por qué ser mudarse a los Pirineos, obviamente, pero es, oye, yo quiero 1 hora más al día para mí, para cuidar mi salud, tal. Conectar con eso no es nada fácil, ¿eh? Porque hay mucha inercia, hay muchos mensajes sociales y ya te digo, de hecho la propia sociedad pues, te lleva al exceso de trabajo, por cómo valora el éxito, por cómo se valora pues, una serie de cuestiones, también el tema del dinero, el tema del poder, todas estas cosas que no son malas en sí mismas. Yo quiero ganar dinero, obviamente, y quiero alcanzar una mayor libertad a través del dinero, pero el tema es cuando en ese camino te acabas destruyendo a ti mismo, entonces pierdes eso que estás buscando al final, ¿no? En el camino. Has hablado de mirarse hacia adentro, eso al final es conocerse más a sí mismo, incluso podría ir ligado a tener un mayor nivel de conciencia. ¿Cómo se puede trabajar? Bueno, hay muchas maneras realmente. Una muy famosa es la meditación, que a mí la meditación me parece una herramienta potente para aumentar tu nivel de conciencia, aunque creo que está un poco sobrevalorada en el campo del estrés, sobre todo, ¿vale? Porque la meditación se propone como una herramienta para reducir el estrés. Y yo estoy harto de ver en empresas, o lo veía también en los hospitales, que se ve que los profesionales están quemadísimos y, pues curso de mindfulness o curso de meditación y, problema solucionado, ¿no? Y no sé cuánto tiempo llevamos hablando del burnout, pero no había salido la meditación en ningún momento, ¿no? Entonces, la meditación es una herramienta que es buena,
pero primero hay gente que no la puede hacer porque ya está demasiado estresada o tiene demasiada ansiedad y no es capaz de conectar. Y luego, bueno, tiene efectos en la reducción del estrés, pero hay gente que no le funciona, es así. Y luego también a mí me parece que su mayor potencial realmente es en ese aumento de la autoconsciencia, porque te paras y te enfrentas a ti mismo y te empiezas a conocer más porque observas tus pensamientos. Entonces, eso me parece una buena herramienta. Y luego otra que es muy sencilla, que yo lo utilizo mucho también en mis programas, es escribir un ratito, por ejemplo, por la noche, y plantearte... Yo una pregunta que animo a la gente a hacer es ¿qué es lo que deseas? Simplemente hacerte esa pregunta todas las noches, ¿no? Y te preguntes, bueno, ¿yo qué quiero? Tal. Que pueden ser cosas sencillas como, pues tengo una lesión en el hombro, quiero recuperarme de ella, vale, tal. Bueno, pero ya te estás preguntando qué es lo que quieres tú y sales un poco de la inercia. Entonces, escribir claramente también es una herramienta muy potente y creo que más accesible que meditar, que hay gente que se le hace difícil. A ver, la meditación además no es muy sencilla y muchas veces a través de un simple curso Claro. No va a ser sencillo. Puedes hacer una parte de meditación muy básica. Y es una persona, o sea, yo en el tema de la meditación hago meditaciones muy básicas, pero sí que las intento trabajar muy en el día a día. Pues la típica de te estás duchando y empezar a atender que te está cayendo agua sobre el cuerpo, si se va el pensamiento, volver el pensamiento a ese punto, pero eso es algo muy básico de la meditación. Entonces yo creo que está sobrevalorado el tema de veo un curso y ya sé meditar. Claro, pues la meditación es algo muy complicado, ¿no? Es un camino complicado. Es un camino, sí. Y es un camino que dura toda la vida realmente, o sea que vas pasando etapas y bueno, no es en un mes ya vas a ver que te ha cambiado la vida. Habrá gente que le pase, pero es poca gente, ¿no? En la mente, porque nos da tanto miedo escucharnos a nosotros mismos, porque al final yo creo que intentamos tener continuamente impulsos de fuera para no escucharnos, para no escuchar lo que pensamos o los pensamientos que nos vienen a la cabeza. Yo creo que nos da miedo porque nos da miedo que haya algo que nos rompa el equilibrio, ¿no? Tenemos, como he dicho antes, una inercia y entonces cuando nos miramos podemos ver que hay cosas que no nos gustan de nuestra vida o que no las querríamos así y no pasa nada, es que eso nos pasa a todos. El problema es que no sabemos cómo gestionar eso que tenemos enfrente, ¿no? De hecho, uno de los problemas que yo veo en las personas también con burnout es que, por ejemplo, es el perfeccionismo, ¿no? Que es un problema muy típico en las personas con burnout. Yo también soy súper perfeccionista. Entonces hay gente que pretende resolver ese problema como peleándose con su perfeccionismo, ¿no? Como diciéndose, no tengo que ser perfeccionista, no tengo que ser perfeccionista. Entonces, al final lo que estás haciendo es atacarte a ti mismo, ¿no? Es como ir contra ti mismo. Y eso no va a funcionar para conseguir cambios. Entonces hay que enfocarlo de otra manera. Entonces, tenemos miedo a mirarnos a nosotros mismos porque pensamos que eso nos va a obligar a pelearnos con nosotros mismos, como a cosas desagradables, pero el primer paso para hacer cualquier cambio o cualquier mejora es conocer lo que hay y aceptarlo. Y ya verás tú luego si cambias cosas, si no las cambias, ¿no? Pero al menos ser honesto contigo mismo, ¿no? Y decir, pues yo qué sé, ¿no? Pues por ejemplo, ahora estoy en este trabajo o ahora estoy en estos horarios que son infernales porque mi proyecto está en este punto. Bueno, pues al menos soy honesto y digo, vale, esta vida no es nada sana y yo no quiero vivir en esta vida. Pero en estos meses voy a estar aquí. Bueno, pues estoy siendo honesto, ¿no? Pero eso ya te está preparando para que en cuanto las cosas mejoren o en cuanto tú puedas, hacer cambios. Si tú ni siquiera te dices eso, no eres honesto contigo mismo, es mucho más probable que sigas por ese camino eternamente, porque no te estás dando la oportunidad de entender, ¿no? qué es lo que te está pasando, qué es lo que necesitas. Entonces, bueno, esa autohonestidad me parece que es clave y que no tiene por qué ser dolorosa, ¿no? La hacemos dolorosa a nosotros porque pensamos que pues nos va a llevar a conflictos. También es verdad que hay muchas veces que nos pueden venir pensamientos, pero que nosotros podemos elegir si nos viene bien nutrirnos de ese pensamiento o lo podemos dejar pasar el pensamiento. También decir un poco, ¿no?, que el pensamiento no es una parte de nosotros mismos,
sino que al final es un pensamiento que nos ha venido a la cabeza y nosotros decidimos si es correcto o no es correcto ese pensamiento. Claro, exactamente, ¿no? Es una de las capas del funcionamiento de la mente. Luego están las emociones, las propias sensaciones corporales, ¿no? O sea, todo lo que somos, mucho más complejo, ¿no? Que solo los pensamientos. Y de hecho, esto que estás diciendo, ¿no? Aprender un poco a dejar fluir los pensamientos y que no te estén controlando, pues es importante también, ¿no? Porque si no, llevándolo de nuevo al tema del estrés, si tú quieres un día acabas a las 7 de la tarde de trabajar, tus pensamientos puede que te estén diciendo deberías hacer esto otro y está esto en el aire y tal. Y una parte de aprender a desconectar es pues dejar que eso fluya, o una técnica sencilla, ¿no? Sin dejarlo apuntado, dejarlo planificado y dejar que esos pensamientos fluyan y ya está, ¿no? No pasa nada, ni eres malo por tener esos pensamientos, ni el mundo se va a acabar porque tengas esos pensamientos. Al final acaban bajando. Y para las emociones lo mismo también, ¿no? Ahí hablaba antes de esa emoción de culpa que tienen muchas personas, o culpa al decir que no a temas en el trabajo, en campos personales. Pues bueno, tienes que aprender a decir que no, aunque te genere la emoción de la culpa. No pasa nada, ¿no? Pues esa emoción se irá. La gestionarás más adelante y ya está, pero al final no puedes ir en contra de ti mismo. Sí, sí. El emprendedor normalmente se tiende a acostumbrar a estar saliendo de sus zonas de confort y puede acabar porque no le incomoden tanto como le incomodaban en un inicio. ¿Se podría considerar que está entrenando de alguna forma el estrés? Sí. Yo aquí, es que esta pregunta es muy interesante. Yo creo que el cuerpo no es que se adapte más al estrés, o sea, que en cierto modo toleras mejor ciertos estímulos, pero porque ya no te parecen tan peligrosos, ya no te generan tanto estrés. Lo digo para no confundir a la gente, ¿no? Porque hay gente que se piensa que si hace mucho deporte y se ducha con agua fría y tal, que son cosas que son buenas, digamos, pero que ya entonces va a poder trabajar 12 horas al día y no le va a pasar nada. No, no funciona así, ¿no? O sea, no se trata de optimizarnos como si fuéramos una máquina. Entonces, obviamente, si vas superando retos, entonces esos retos te van dando menos miedo, ¿no? Porque ya, pues yo qué sé, yo la primera vez que di una charla en público, pues claro, me daba mucho más miedo que la quinta vez. No es que ya me haya vuelto tolerante al estrés, es que ese estímulo ya no me supone tanto reto. Entonces esto es la magia de ampliar la zona de confort, que empiezas a dominar más campos sin que te estén generando tanto estrés, ¿no? Y también por eso, como decíamos antes, que necesitamos un poco de estrés. Por eso es bueno siempre estar teniendo pequeños retos que te vayan sacando y que te vayan ampliando tu zona de confort, ¿no? Y lo dicho, pues sí, obviamente si te cuidas bien y por ejemplo esto que decía del deporte y demás, te vas a volver una persona más sana en momentos de estrés. Eso sí, ¿no? No te va a machacar tanto. Te va a ayudar más. Te va a ayudar más. Pero no va a ser la base de que no vayas a poder tener estrés por estar realizando. Claro, exacto. Eso es. Has hablado de síntomas que podemos notar en el cuerpo. ¿Hay algún tipo de síntoma específico que podamos decir al que le tengamos que prestar atención porque el cuerpo nos esté avisando de que estamos aguantando un estrés ya de una forma más crónica? Mira, esto hace poco justo lo hablaba con un emprendedor, que además es familia emprendedora, bueno, emprendedor como de generaciones. Y a esta persona que le pasaba, que hasta que su cuerpo no le generó una enfermedad autoinmune, ¿vale? Una psoriasis en concreto, que le empezó a salir por las manos, y, o sea, un lío, además que nadie sabía qué le estaba pasando, hasta que su cuerpo no le llegó a ese punto, él no se enteró de que estaba en estrés y en burnout. Porque es una persona que, digamos, resiste mucho el estrés a nivel emocional, pero, claro, al final tu cuerpo te acaba avisando. Si no te avisan tus emociones, te acaba avisando tu cuerpo. Entonces, ¿esto por qué lo comento?
porque en este punto cada persona es muy diferente. Hay gente que con poco estrés ya le está dando problemas intestinales, por ejemplo, el famoso colon irritable, pues que va muy por ahí. O le salen, hay personas que le salen como manchas en la piel, que luego se van, que no son nada, digamos. Pero hay gente que aguanta mucho y eso es bueno, entre comillas, para resistir una temporada mala, pero es muy malo si tú te planteas que toda tu vida va a ser así, porque esas personas son las que de repente les da un infarto o de repente les sale una enfermedad autoinmune y temas de este tipo. Entonces, aquí es clave, de nuevo vuelvo a esta conexión con uno mismo. Cada uno tiene que saber leer cómo su cuerpo le habla, ¿no? Qué síntomas percibe. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo noto mucho cuando me estoy empezando a pasar de frenada, porque me empieza a bajar el estado de ánimo, ¿no? O sea, empiezo a notarme como tal, como un poco más tristón, y empiezo a desconectar mucho de lo que hago. O sea, ya las cosas rápidamente me dejan de llenar, me dejan de ilusionar, o sea, y esto te hablo en cuestión de días, que yo ya lo tengo como súper pillado, ¿no? Como digo, vale, ya me estoy pasando. Pero bueno, esto lo tengo muy entrenado. Entonces, en cuanto empiezo a escuchar eso, digo, vale, necesito frenar un poco, o necesito irme a la montaña 10 horas seguidas y meterme ahí una buena paliza y conexión con la naturaleza y tal. Y ya, y enseguida recupero muy, muy rápido. Pero porque no he dejado que avance, ¿no? El proceso de quemarse, digamos. Entonces, bueno, cada uno tiene que escucharse y entender, ¿no? Cuál es el lenguaje de su cuerpo y de su mente a la hora de avisarle de que está empezando a pasarse de estrés. Muchas veces en referencia a mí me han dicho, resaltan cómo es que gestionas muy bien las situaciones de tensión, no se te notan, le tendría que prestar más atención porque a lo mejor, digamos que estoy sobrecargando mi cuerpo porque es capaz de aguantar eso, pero que al final por algún lado tendrá que salir. Sí. Claro, eso solo tú lo puedes saber, digamos, tienes que observar y ver... Yo hasta ahora lo veía como positivo, pero me estás haciendo meditar sobre la situación. Claro, ya lo digo, tiene su parte buena y su parte mala, depende de... O sea, ya te digo, las personas que el cuerpo no les avisa, que las emociones no le avisan mucho, que no sienten que se pongan nerviosas, digamos, por el estrés, no quiere decir que no estén estresadas, quiere decir que su cuerpo lo está canalizando de otra manera. Y el grave riesgo ahí es que te pases demasiado y que al final tengas un problema sin verlo venir, digamos, ¿no? O sea que bueno, eso ya tú reflexiona. Lo tengo que reflexionar. Sí. Estás hablando continuamente también de gestiones emocionales. Sí. Yo siempre digo que ha habido unas generaciones como las nuestras, incluso más hacia atrás, que no se nos ha enseñado mucho, por un lado, ponerle nombre a la emoción y por otro lado, la gestión de esas emociones. Con lo cual entiendo que en el estrés aún le tendríamos que prestar mucha más atención porque vamos a desconectar fácil de esa parte emocional. Totalmente. Esto es curioso porque el otro día justo en mi newsletter, que la gente a veces me responde, ¿no? Y tal, y comentan las cosas que digo en los emails, me respondió una mujer que es, bueno, una mujer que es notaria, vamos, y que hay gente que dice, no, los notarios deben estar súper tranquilos. No, bueno, al menos esta no, desde luego, o sea, un grado de burnout altísimo. Y ella me decía, nunca me había parado, o sea, siempre he pensado que la tristeza, por ejemplo, me dijo, es mala. O sea, que si tú estás triste es mal, ¿no? Es como que tú estás mal o estás enfermo o tienes un problema de algún tipo. No que la tristeza, pues puede ser una emoción normal y que, yo qué sé, pues igual que la alegría, igual que cualquier otra emoción. Está ahí porque te está avisando de algo, ¿no? Entonces es clave que las emociones son información, es información que te está dando tu mente, tu cuerpo, y no es ni bueno ni malo, ni... Pues lo digo porque hay mucha tendencia también del mundo del desarrollo personal a veces a que el objetivo tiene que ser estar alegre siempre, pues es que eso es irreal, porque es imposible, pero porque por muy trabajado que estés tú, te va a pasar algo malo, se va a morir un familiar y si no te pones triste ahí, es que ahí sí que tienes un problema, ¿no? Porque no estás viviendo la vida, ¿no? Como toca en ese momento. Entonces, bueno, creo que hay, por un lado, que no, esto está clarísimo, o sea, la educación emocional, supongo que ahora que con los niños más pequeños era un poco mejor, la que hemos recibido nosotros, pues nula, básicamente. Entonces, bueno, has tenido que ir un poco lidiando tú
con cómo gestionar las emociones, pero así hay gente que las tiene bloqueadísimas, ¿no? Que, como te he dicho, que la tristeza la identifican con algo horrible y como que tienen un problema, o la rabia hay personas que la tienen muy bloqueada, no son capaces de enfadarse, con lo cual todo el mundo pasa por encima de ellos todo el rato. Esto también es muy frecuente en el burnout porque muchas personas que no saben poner límites, que no conectan con esa rabia o con la fuerza para decir que no, pues al final acaban sobrecargadísimas y acaban siendo esa persona que lo hace todo, ¿no? Y que todo está bien siempre, pero realmente no están bien. Entonces, bueno, también es fundamental al final con este tema y entender pues yo creo que ese mensaje de que las emociones son información es muy importante. Nos están informando de lo que pasa dentro de nosotros y fuera de nosotros. Hemos hablado que es normal que tengamos estrés en determinadas situaciones. ¿A partir de qué cantidad de tiempo o qué espacio de tiempo le tenemos que empezar a prestar atención porque se podría considerar que ya está cronificado de alguna forma? A partir de o sea, a nivel fisiológico, estamos entrando en estrés crónico a partir de los 5 o 6 días. ¿Vale? Más o menos, o sea que es poco. Y a partir de ahí, el cortisol, la adrenalina, todas las hormonas que van asociadas al estrés, el efecto beneficioso que hacen en el cuerpo, que es muy curioso, que el estrés nos vuelve como superhéroes, nos acelera el pensamiento, nos vuelve más fuertes, o sea, todo esto es curiosísimo, mejora el metabolismo también, pero a partir de más o menos esa cantidad de días, ese efecto empieza a bajar hasta que se vuelve contrario, se vuelve negativo. Entonces nos quita fuerza, nos empieza a quitar agilidad mental, nos cansamos demasiado, ahí empieza a bajar el estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y todo esto es una cuestión hormonal. Entonces, lo que decía antes, si estás 2 semanas estresado, pues te has pasado un poco, pero es mucho mejor que estar 1 mes o 2 meses o 1 año, ¿no? Cuanto más avances en eso, el daño del estrés más se empieza a acumular, ¿no? Y de hecho el otro día también conocí a un emprendedor también que tuvo una época de años de estrés, luego hizo un cambio radical de vida y ya vive de una forma mucho más sana, pero a día de hoy, como 10 años después, todavía tienen problemas de salud muy inexplicables que claramente vienen de esa época, ¿no? de estrés, porque es como fumar, se te acumula el daño en los pulmones hasta que, bueno, pues luego si lo dejas obviamente empiezas como a sanar, pero hay gente que digamos que se le ha acumulado demasiado daño o puede haber problemas, ¿no? Tampoco quiero meter miedo a la gente, ¿no? O sea que no... Pero bueno, eso es cómo funciona nuestro cuerpo, es lo que yo veo y obviamente cuanto antes tomes cartas en el asunto, pues mucho mejor. Al final es que si durante un tiempo estamos gastando más batería de la que tenemos que dar espacio al cuerpo para que se vaya recuperando y para que vaya cargando esas pilas para volver a tener energía y volver a estar en un estado más equilibrado. Eso es. Y si viendo un poco a lo práctico, si te viene una época muy dura, de que vas a tener mucho trabajo, pues, varios meses, ahí es cuando más hay que cuidarse. O sea, ahí es cuando más hay que ser como muy estructurados y muy finos en pues mantener tus ratos de deporte, aunque sea menos tiempo, pero los tienes que mantener, en cuidar tu calidad de sueño, en la alimentación, porque si encima cuando te viene una época mala te descuidas, pues ya lo estás empeorando muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poco realistas y decir, oye, pues mira, estos 3 meses van a ser muy duros. Bueno, pues al menos tengo que poner como ser muy claro y muy tajante en mis ratos de autocuidado, que aunque sean menos, al menos tenga esos momentos de desconexión. Y eso sí que puede ayudar a pasar esas etapas mucho mejor y con menos consecuencias. Hemos hablado de la importancia del equilibrio del cuerpo y hay veces sí que me doy cuenta que tú hablas con personas o ves a personas que tienes a tu alrededor y las ves mucho más equilibradas en general, en mente, me estoy refiriendo más en la parte de la mente que otras personas y sin embargo están mucho menos trabajadas. Ya de inicio de nacimiento va a haber personas que va a tener más tendencia a ese desequilibrio que otras. Muy buena pregunta.
Esto... Yo es que a mi mujer le digo muchas veces, digo, es que yo me rompe la cabeza el equilibrio que tiene si ella no se ha visto Sí. forzada en la vida a ir trabajándose, ni en mucho, bueno, en algún momento a lo mejor lo habrá trabajado ya internamente de alguna forma, y sin embargo ves otras personas que se trabajan mucho y que desde el inicio han estado batallando con esa Sí. parcela. Bueno, ahí hay dos temas. Por un lado, creo que hay gente que tiene tal nivel de inconsciencia de sí mismos, o sea, tal desconexión que te dice, no, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. Luego ves 10 años después y no estaban tan bien, ¿no? Hasta que no han llegado, digamos, a la gran crisis, no se han dado cuenta de todo lo que había debajo. Pero por otro lado, y por salvar a tu mujer, hay mucha gente o hay gente que ha tenido un... Aparte del tema genético que influye, pero sobre todo lo que más influye en temas de salud mental es la infancia que has tenido, ¿no? Entonces, si tu familia, tu infancia, tu ambiente familiar era un ambiente seguro, equilibrado, sano, etc., eso es lo que más influye en tu vida, a nivel de personalidad, de mente, de cerebro. Y eso yo lo veo también, ¿no? Personas que dices, bueno, pues claro, que tuvieron, o sea, no una infancia perfecta, porque eso no existe, pero hubo ahí un amor, una estabilidad, un cariño, un cuidado, que ha hecho que esa persona, su mente madure de una forma muy equilibrada. De hecho, en la regulación del estrés, el principal mecanismo que tenemos de regulación mental lo adquirimos de nuestros padres. O sea, cuando somos bebés, los bebés no tienen la capacidad de regular sus niveles de estrés porque son demasiado... Digamos, la corteza cerebral, que es la que se encarga de la regulación, no está desarrollada. Entonces somos como, bueno, animalillos ahí que todo lo que sentimos, todo lo que nuestro cuerpo siente, lo expresamos. Y necesitamos a los padres que hagan esa regulación, ¿no? Y entonces en ese proceso vamos aprendiendo a regular. Entonces, claro, no tiene nada que ver que tengas unos padres o un ambiente, porque aquí no son solo los padres, esto es un poco más global. No es lo mismo que tengas unos padres que te regulen bien y te acompañen y te ayuden a que no los tengas, o que los padres estén ellos súper estresados, o estén con problemas, o que el ambiente sea complicado. Y esto es lo que más suele influir realmente. Y además esto yo sí que lo veo mucho en el día a día. Yo es que ha sido algo que me lo encuentro muy asiduamente, Sí. ver a personas que tú las ves que no están trabajadas, incluso te lo notifican y ves que tienen un equilibrio. No es que te lo digan, sino que tú al hablar con ellas ya ves que tienen un equilibrio que es notable, Claro. y personas que incluso están trabajadas y ves ese desequilibrio. Entonces puede haber una base muy importante, como dices tú, en la parte de la infancia, incluso en genética, podríamos Claro. decir también, ¿no? Sí, una parte genética hay siempre en todo, pero bueno, yo en este aspecto creo que no es tan importante, o es mucho menos importante que todo el tema de la infancia. La infancia es que hasta lo que te pasa en el primer mes de vida ya te va a afectar un montón al resto de la vida. Y luego, bueno, en este sentido creo que también depende un poco de la personalidad. Hay personas que son más aventureras, entonces... O sea, que pueden regularse bien, pero van a estar llevándose todo el rato a la exploración y al romper esta zona de confort y tal. Entonces, obviamente, van a tener más estrés que personas que a lo mejor pues, son más relajadas y no necesitan este tipo de estímulos, ¿no? Que yo creo que lo menciono también porque creo que los emprendedores, la personalidad suele ser más... si volviéramos a hace 100.000 años, serían un poco los exploradores, ¿no? De la tribu. Los que dicen, bueno, yo me adelanto a ver qué hay por ahí y os traigo información, ¿no? Exploramos e intentamos Claro. aportar un valor en alguna de las facetas de la vida, Sí. que al final lo ponemos en el mercado, y por lo tanto es un poco un explorador. Voy a explorar y voy a especializarme en algo para poder aportar un valor a la sociedad y poder prestar un servicio. Eso es, ¿no? Eso además a mí me parece, yo en mi experiencia, que vengo del mundo de la pública, digamos, ¿no? O sea, que yo no he llegado a ser funcionario, pero bueno, ya te digo, ¿no? Era ese ambiente. A mí me parece maravilloso lo que yo estoy pudiendo aportar y lo que varios compañeros médicos que están un poco también emprendiendo estamos pudiendo aportar fuera de este ámbito institucional, ¿no? Porque tienes una libertad y luego
si realmente ayudas, el mercado responde y te lo valora y entonces tienes más recursos, ¿no? Para poder aportar más. Y a mí eso, la verdad es que me parece precioso, porque al final esa formación que tienes y eso que con lo que puedes ayudar a las personas, pues ves que avanza muchísimo más rápido y sin, bueno, pues sin tanta limitación y tanta estructura, ¿no? Y en eso estoy contento y si me hubiera quedado donde estaba, pues es que no podría estar llegando a tanta gente, o sea, sería imposible, ¿no? Ni ayudando como yo quiero ayudar a las personas tampoco. O sea que, bueno. Tienes tu propia consulta online que te lleva a apostar por este formato. Entiendo que viviendo en una zona en la que pues, vive menos gente, al final es la forma de poder llegar a más gente. Bueno, ahí fue clave la pandemia, que yo ya atendía online antes, pero muchísimo menos. Y la pandemia, pues, claro, nos encerramos en casa y fue como, bueno, pues todo el mundo online. Hubo gente que no quería, pero la mayoría quería seguir trabajando conmigo y entonces pasamos a online. Y bueno, a mí me vino fenomenal, porque si no sería más difícil que estuviera viviendo ahí en los valles, o al menos de esta manera. Entonces yo lo que hice cuando ya pasó la pandemia y volvíamos al presencial, yo dije, yo sé que me quiero ir de Madrid, entonces como que me puse una estructura de, pues yo voy a atender 4 días a la semana online y uno presencial. El que le guste bien, el que no, pues no va a ser mi paciente, ya está. O sea, me lo puse como estas son mis normas, porque yo quiero esta libertad, ¿no? Y entonces, claro, ya cuando me quise ir, pues ya lo tenía hecho, entre comillas, porque ya tenía muy montada esa estructura. Aunque sí que es verdad que al irme, o sea, perdí una parte de clientela al final importante y me dejó de llegar gente, pero eso me permitió montar todo el proyecto del Burnout de forma, pues tener más tiempo para eso y al final, pues mucho mejor, ¿no? Mucho más interesante que lo que estaba haciendo hasta ese momento. ¿Hay alguna forma en la que los emprendedores podamos detectar en una fase temprana que estamos teniendo estrés laboral y poder evitar el sufrir burnout? Sí, yo creo que, o sea, sin duda que se puede detectar y pasa por esto que te comentaba antes, o sea, por conectar contigo mismo y leer el lenguaje de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones. Eh, y a partir de ahí ver, o sea, ver cómo, si te estás sintiendo, si estás feliz con lo que haces, si no, si te está llenando, si no, si te ves que te va llenando menos, si ves que te vas desconectando, que empiezas a perder motivación, esta irritabilidad, si ves que te empiezan a enfadar demasiado las cosas, bueno, todo esto te está avisando, ¿no? Y muchas veces, claro, ¿y qué hacen muchas veces las personas? Pues piensan que es porque no les va lo suficientemente bien, ¿no? Dicen, no, es que ya cuando facture tanto ya no me voy a enfadar o ya voy a estar más relajado. Y es que ese no es el problema no es lo que estás facturando, o sea, el problema es cómo está tu cuerpo, es cómo estás tú, ¿no? Y que esto a veces a mí me ayuda mucho la metáfora de que la mente al final son como las gafas a través de las que ves el mundo. El burnout lo que va haciendo es te las va empañando, te las va manchando y tú aceleras porque dices, no, cuando llega ahí ya me voy a sentir mejor. Pero el problema está en tus gafas, no está en el objetivo. Entonces yo tendría eso en mente, eso es lo que diría a la gente que tenga en mente. ¿Has trabajado alguna vez también a equipos de trabajo de empresas que estén sufriendo un estrés destacable? Porque al final el emprendedor tiene que mirarse a sí mismo, porque al final tiene que gestionar a todos, pero también tiene que mirar a su equipo, cómo se encuentra su equipo. Total. Claro, aquí entramos sí que lo he trabajado a veces y bueno, hay personas que les viene mucho mejor el trabajo más individual, hay veces que una intervención pues, en equipo a través de una formación ayuda mucho. Pero aquí entramos en algo que no hemos dicho hasta ahora, que es clave, que es que el burnout también tiene causas externas a las personas. Nos hemos centrado mucho en la persona en sí, pero también hay elementos fuera. Entonces, si en un ambiente laboral hay muchos problemas, por ejemplo, en las relaciones entre las personas, esto es una de las causas más frecuentes de burnout. La gente pues tiene miedo de ir a la oficina, hay mal rollo, no hay buena comunicación y eso quema muchísimo.
Y más si ya hay algo tipo acoso o este tipo de cosas, muchísimo más. Entonces, bueno, eso es una causa externa, ¿no? También de burnout. Luego, la carga de trabajo que haya, si es insostenible o no es realista, pues eso va a quemar a las personas. La gestión de los tiempos y de los descansos. Esto está ya muy estudiado, ¿no? Y se sabe que si una persona hace descansos cada 90 minutos, más o menos, descansos de 10 minutos, más o menos porque varía un poco según la persona, descansos de más bien de 20 minutos, rinde luego mucho más y el rendimiento global es superior a que si no descansas o este tipo de cosas. La gestión de las interrupciones, también esto es clave. Hay personas, o sea, hay empresas que tú ves la mesa del trabajador o el ordenador y le están saltando una notificación de algo cada segundo, ¿sabes? Un email, el chat interno, el no sé qué. Entonces es imposible que esa persona entre en lo que llamamos el deep work, ¿no? El trabajo profundo, que estás ahí centrado y eres súper productivo. Hay gente que no entra nunca en eso porque tiene tantas interrupciones y lo tiene tan mal gestionado eso, y la propia empresa le está llevando ahí que eso, además de estresar un montón, baja mucho la productividad, ¿no? De la persona. Entonces, bueno, hay temas ambientales que algunos se conocen mucho pero no se aplican, ¿no? Y bueno, en general porque a veces también es difícil, que también llevan a las personas al burnout, ¿no? Y que sería una cuestión más de la propia empresa que lo vea, que lo trabaje o que bueno, se trabaje con los empleados. Ahí tienes un método propio que utilizas, que es CIMA. Exacto. ¿Nos puedes contar un poco la metodología que usas? Sí, el programa CIMA, que lo del nombre intenté que fueran unas siglas, pero es porque yo quiero que sea la cima de una montaña y las siglas me dan igual. Pero sí que hay una metáfora bonita que es que yo lo veo mucho como el camino de llegar a la cima, que sería vivir una vida sin estrés, ¿no? Una vida equilibrada, y entender que es un camino, o sea, que no es de hoy para mañana o que no hay unas herramientas mágicas, sino que tienes que hacer un camino también un poco interno, de trabajo interno. Cada uno a su nivel, porque hay gente más profunda que otra, pero esto. Entonces la metodología, por un lado, parte de la idea de que las personas con estrés laboral excesivo, con burnout, están en esa inercia que te mencionaba antes. Entonces, como un barco de muchas toneladas que ya tiene un rumbo y tú quieres desviarle de ese rumbo. Entonces, y en poco tiempo, porque dura 3 meses. Entonces, tenemos que hacer un bombardeo muy intensivo del rumbo para que haya un cambio importante. Y encima, orientado a personas que no tienen mucho tiempo libre, porque ya están quemadas, ¿no? Entonces, ese era mi reto, ¿no? Crear algo que no requiera mucho tiempo, pero que sea un impacto potente. Entonces, el enfoque que hago es, bueno, a través de unos contenidos, por ejemplo, que son en audio, que son muy fáciles de escuchar, porque los puedes escuchar en el coche, paseando, ¿no? En cualquier sitio, mientras haces otras cosas. También hay una parte grupal que es muy potente, porque, pues, por ejemplo, o sea, es un grupo de gente que, bueno, que cuando tú entras en un grupo pensando que eres el bicho raro que está quemado y que eres un débil porque no aguantas el ritmo y tal, y te das cuenta que hay otras 10 personas que están como tú, te cambia mucho el chip también y te dices, ostras, a lo mejor es que hay un problema en la sociedad, ¿no? A lo mejor no soy yo tanto el problema. Y encima aprendes de las estrategias y demás de otras personas. Luego hay una parte individual también para personalizar el programa y bueno, más temas que tampoco por no enrollarme, pero que el objetivo es como que hacemos ese bombardeo desde diferentes ángulos para que la persona realmente haga una transformación potente, y teniendo en cuenta algo importante también, que el burnout afecta al cuerpo, a la mente y a la parte espiritual de la persona, que, como decía antes, es esa falta de realización personal. Las personas le dejan de ver sentido a su trabajo, incluso a la vida, muchas veces. Y eso también lo trabajamos y lo abordamos, ¿no? También esta parte corporal, que no hemos hablado mucho hoy, pero que tiene que ver, pues, con aprender a tener un sueño de calidad, una parte la parte física, de deporte, que o sea, yo no soy entrenador personal, pero eso lo abordamos, sobre todo qué es lo que bloquea a la gente para cuidarse en ese sentido y, bueno, y ayudar a la persona a hacer una serie de cambios
que, como ya digo, sin que le lleve demasiado tiempo, sí que tenemos unos resultados que están funcionando muy bien, la verdad. Le podríamos animar a la gente primero que se apunte a tu newsletter, Exacto. que ahí van a poder tener una información más básica Sí. de bueno, pues situaciones que a lo mejor se le pueden estar dando, que se pueden sentir comprendidos, incluso alguna pequeña pauta, me imagino, a lo mejor que hay en la propia newsletter que le pudiera ayudando. Sí, ahora si se apuntan reciben gratis, por un lado un test de burnout para que vean un poco cómo van y una guía con unas claves, las 7 claves básicas para evitar el estrés. Y eso lo reciben gratis apuntándose. carlostenalmor.com. Aprovechamos. Aprovecha. Y luego cada día van recibiendo un email que voy, ya digo, ¿no? Contando historias, historias de personas también con las que trabajo y mis propias anécdotas, mis propios aprendizajes y bueno, herramientas que les van a ayudar y la gente en general me responde y me dice esto me ayuda un montón, tal. O sea, la gente está contenta. Ya tenemos más de 7.000 personas apuntadas. O sea que, es una cantidad reseñable. Sí, sí. No, lo decía más que nada porque al final puede haber personas que al escucharnos se pueden estar sintiendo identificadas y que simplemente apuntándose en una newsletter pueden empezar a detectar cosas, incluso sentirse un poco identificadas con lo que le está sucediendo y lo que tú les estás contando. En los últimos años se está prestando mucha atención a la salud mental. ¿Tú crees que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la parcela de detectar ese estrés laboral principalmente? Mucho no diría, la verdad. O sea, creo que cada vez hay más conciencia. Ya te digo, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el 2022, o sea, antes de ayer, le dio más entidad al tema del burnout, que antes era como un apartadito al margen. En su revisión de tal, y al crear su nueva clasificación, que cada ciertos años crean una nueva, le dio como ya mucha más entidad. O sea que eso es una señal de que a nivel mundial hay más preocupación por el tema. Y yo lo veo, pues, hace poco estuve en Suiza y en un autobús, en los autobuses había cartelitos de sanidad como avisando del burnout y ten cuidado y tal. Y eso que los suizos, uno piensa que no trabajan mucho, pero sí hay mucho burnout ahí. Y, o sea, que sí que se ve que hay un movimiento, pero la realidad es que la cultura del esfuerzo, de la hiperproductividad y del estar ocupados todo el rato sigue predominando, sobre todo en los ambientes laborales, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene la idea de que si quiere llegar lejos en la vida o si quiere tener éxito, que es una palabra además muy, muy interesante, pues que va a tener que renunciar a su bienestar, al final físico e incluso relacional o emocional. Y esta idea yo la veo que está como muy insertada en la mente de la gente. O sea, que es como, no puedes vivir equilibrado y tener éxito. Y bueno, ¿no? Incluso yo mismo es algo que me trabajo, porque yo quiero tener éxito y hay una parte de mí que me empuja, como, pues entonces trabaja más, entonces haz más, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Y pues eso es algo que yo me lo voy trabajando y diciendo que no. O sea, yo quiero llegar a tener éxito. De nuevo, habría que definir cada uno qué es el éxito para cada uno, porque eso es muy importante, o sea, tener tu propia definición de éxito. Pero tienes que... Ese éxito indudablemente tiene que incluir que estés sano y que estés conectado emocionalmente como para poder disfrutarlo, porque si no, pues ¿para qué lo quieres? Que es una realidad que yo la veo mucha gente económicamente exitosa, pero que no tiene tiempo para disfrutar, por ejemplo, ¿no? de eso. Entonces, bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer, en resumen, y sí que cada vez hay más conciencia, se va avanzando, pero todavía tiene que calar mucho el mensaje en la sociedad. Has hablado de una palabra que es el éxito. Cada uno tiene que saber cuál es su definición de éxito, pero para Carlos, ¿cuál sería la definición de éxito? Pues para mí sería... Tiene varios componentes. Un componente es de libertad, es algo que a mí me atrae mucho, como el poder decidir dónde vivo, cuánto trabajo y demás, que sé que para llegar ahí pues tengo que esforzarme, o sea que eso no va a llegar solo, pero que ese camino sea cuidándome mucho, ¿no? Y luego hay un componente que para mí es muy importante, que es
ayudar a las personas y conectar con personas, ¿no? O sea, yo no me veo siendo o sea, que parece que soy un ermitaño de la montaña. Yo tengo mucho contacto con personas todo el día, mucho a través del online, ¿no? Y me entero de la vida de las personas, ayudo a las personas. Y eso a mí me llena mucho, ¿no? Entonces, yo quiero que eso se siga manteniendo, pero de una forma, obviamente, equilibrada, porque hay veces que te pasas de ese ingrediente y también es dañino. Entonces, bueno, para mí eso sería mi éxito. Si he llegado a muchas personas, he ayudado a muchas personas y en ese camino yo me he sabido cuidar y he alcanzado una mayor libertad, pues vamos, estaré muy, muy satisfecho, ¿no? Creo que sentiré que he llegado ahí. Aunque el éxito luego, pues siempre vas a tener más metas, pero también es parte de la gracia, ¿no? Es parte del camino. Realizas una gran labor de divulgación no solo con la newsletter que la hemos nombrado, sino también tienes un canal de YouTube donde creas contenido de una forma muy asidua. ¿Cómo crees o qué crees que aporta la divulgación para despertar un poco la conciencia en estos temas? Mucho, yo creo que, porque mucha gente que me pide, se quiere apuntar a mi programa y demás, ha hecho un proceso a través de la divulgación, además en canal de YouTube o Instagram y así, ha ido haciendo un proceso de concienciación. Entonces, yo creo que, bueno, hoy en día hay unas herramientas que no las teníamos hace nada, que son muy poderosas para ayudar a las personas a comprender lo que les está pasando y a avanzar. Obviamente hay veces que hay gente que divulga cosas que no son verdad directamente y el problema es que les escuchan igual a esos que a los que decimos cosas con un fundamento. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la responsabilidad, los divulgadores, pues de formarnos también en cómo comunicar, en entender cómo funciona todo esto y hacer las cosas lo mejor posible. Pero yo creo que es una época muy bonita en la que si quieres conocer algo, tienes millones de opciones para formarte, para crecer, ¿no? Está muy fácil, algo que nunca ha sido así, ¿no? En la historia de la humanidad. En el emprendimiento me gustaría saber qué desafíos te has encontrado, el desafío que más te llame la atención y cómo lograste superarlo. Diría que para mí uno de los grandes desafíos fue aprender que yo era el que tenía que poner el límite, ¿vale? O sea, que quizás es un poco un desafío un poco abstracto, pero, o sea, porque al principio, claro, mi lucha en el inicio del todo era, pues, tener pacientes para mi consulta. Pero llegó un momento que ya no podía asumir más, pero yo no sabía decir que no, y me daba pena, ¿no? Y tal, y decía, joder, o tenía miedo también, porque decía, si le digo que no a esta persona, entonces ya la voy a perder, ¿no? Y a lo mejor dentro de un mes sí que la voy a ir a necesitar. Bueno, todo ese tipo de cosas que pensamos. Y entonces aprender o sea, el reto para mí fue un poco como confiar en decir, mira, yo tengo que ponerme unos horarios, un límite, y lo que entre ahí entra y lo que no, no, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un gran reto, como entender que la prioridad tenía que ser todo esto que llevamos hablando, tenía que ser yo y estar bien yo, porque si no, no iba a poder dar un buen servicio. Y otro gran reto fue dar el salto un poco al mundo del emprendimiento digital, que yo tenía muchos bloqueos con eso, ¿no? O sea, pensaba, pues, ¿quién me va a comprar un programa online? Esto es una locura. Bueno, entonces... el tema precios también, pues quién va a comprar un programa a este precio, bueno, este tipo de cosas que cuando superas ese reto y te ves que está saliendo adelante y tal, bueno, eso te da un subidón, ¿no? Como de lo que decíamos antes, de haber superado haber salido de tu zona de confort. Y eso también para mí fue un gran reto, meterme en el mundo digital y empezar a hacer las cosas bien ahí y sentir que había resultados. Esta pregunta es la que más me gusta porque yo creo que es con la que más le ayudáis a los emprendedores que nos escuchan o también muchas personas que están interesados en su propio crecimiento. ¿Qué consejo vital le darías a una persona que tuviera pensado empezar a desarrollar su propio proyecto? Vale. Bueno, yo tengo claro uno que es piensa qué vida quieres llevar, no, por ejemplo, no cuánto quieres ganar o no, qué es lo que va a funcionar, sino qué vida quieres llevar, ¿no? O sea, y lo ya aterrizo mucho en tierra, que esto me lo preguntó hace poco un psiquiatra
de mi hospital, que como ve que me va bien, dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿no? Y entonces, bueno, pues él se quería abrir una consulta y él vive a las afueras de Madrid. Y ya él estaba pensando, pues me voy a abrir la consulta en el centro de Madrid, que ahí tengo más caché y vive mucha gente. Y entonces yo le dije, ¿tú quieres estar todos los días cogiendo el coche, yéndote al centro de Madrid, comerte los atascos que hay en Madrid, que es una locura? O sea, ¿para eso quieres emprender? Y me dijo, pues no, obviamente no quiero, ¿no? Y me dijo, no, pero ya luego cambiaré. Entonces un poco mi consejo era, crea la estructura desde cero, desde algo, o sea, de crear algo que a ti te vaya a funcionar a nivel de tu vida, ¿no? Crea algo que encaje con la vida que tú quieres. Entonces, si tú vives en Móstoles, pues haz la consulta en Móstoles, está a 1 minuto de tu casa y ya te pelearás porque crezca en Móstoles. No la hagas crecer en otro sitio que luego va a ser una movida cambiarla. Entonces, bueno, como esta mentalidad, ¿no? Y al final, afortunadamente, se la abrió en Móstoles y le va súper bien. Y está a 1 minuto de su casa y es un consejo pues, que me lo agradece, ¿no? Entonces es ese punto de piensa en la vida que tú quieres llevar y intenta estructurar el negocio todo lo más cercano a eso, ¿no? Que también es un poco lo que yo hice, ¿no? Pues yo me fui, o sea, yo pensé en mi vida, me fui al Valle de Benasque y a partir de ahí ya vemos, ¿no? Pero no al revés, porque si no, pues me habría quedado en Madrid, ¿no? Y seguiría ahí. Muchas gracias, Carlos. Lo primero, como te he dicho antes, por aceptar la invitación. Creo que tienes una gran historia que le da mucha forma al servicio que estás prestando y es algo que creo que ha podido aportar un gran valor a la audiencia. Muchísimas gracias, Darío. Un placer y muy buenas preguntas me has hecho. A los que queráis saber más de Carlos Zenalmor y de los servicios que presta, os pondremos todos los enlaces de sus redes sociales, de su canal, incluso de su newsletter en la descripción del propio vídeo. Y a ti te espero en el próximo episodio.